Amigo y hermano de todo el mundo, muy buenas. Vamos a hacer hoy día un tema que se titula La religión y la doctrina pura es de Cristo. Amén, Jesús. Pero antes de eso, vamos a decirle a Dios que nos ilumine para poder hacer este bendito tema de Cristo. Amén, Jesús. Dios, creador del cielo y la tierra, te pedimos que nos guíes, que nos ilumines para poder hacer este tema. Padre bendito Dios, guíanos, abre las ventanas de los cielos y venga una bendición de sabiduría e inteligencia para poder realizar este tema. No solamente a mí, sino a todos también los que escuchan tu palabra. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, quien murió por nosotros para la salvación y vida eterna, para todo aquel que acepta tu nombre. Amén, Jesús. Hermanos, como ya les dije, hoy día el tema se titula La religión y la doctrina pura es de Cristo, nuestro Salvador. Hermanos, en estos tiempos estamos viendo que hay muchas ilustraciones de Biblias que están cambiando los sinónimos y los antónimos, que casi que no concuerda, ¿no? Que casi que no concuerda. Hay bastantes ilustraciones de Biblias que cuando uno va a escudriñar hay que tener mucho cuidado. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda la verdad. Hermanos, porque en estos tiempos y en todos los tiempos que han pasado en los tiempos de Cristo, también han habido falsos profetas y falsos maestros. Como dice aquí que en 2 Pedro 2:2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y por avaricia, 2 Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, aquellos que hacen mentiras, hacen sanidades en el nombre de Cristo, pero aquel hombre no está enfermo, sino que está sano y se levanta. Aquellos hombres que resucitan muertos, pero no están muertos, sino que están vivos solamente para hacer un teatro y engañar al mundo, esos son fraudulentos, mentirosos. La sanidad sí existe, hermano. Yo he tenido una experiencia, pero se lo digo de corazón, que sí estuvo enferma y se levantó. Hermanos, y los falsos profetas, los falsos maestros, los que hacen curaciones así en el nombre de Cristo, hacen curaciones en el nombre de Cristo, pero aquellos mienten cuando dicen que están enfermos o están muertos y se levantan, mienten, mentirán a los hombres, mentirán a la opinión pública, pero a Dios no lo puedes mentir, hermano. A Dios no lo podemos mentir. Hermano, si usted va a hacer una sanación, haga a un enfermo que está enfermo. Si usted va a resucitar a un muerto, haga esa oración a un muerto. No haga un teatro. Y no seáis unos mentirosos. No seáis unos mentirosos. Porque dice, porque la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay condenación para esos mentirosos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Los falsos profetas, los falsos maestros ya están. Así que esto sea advertencia para que ellos se retracten y no estén engañando a la opinión pública, hermanos. Jesucristo, cuando vino a la tierra, sanaba, liberaba y hacía muchos milagros, pero lo hacía y
A muchos les daba la vista, pero porque estaban enfermos y por ese motivo se levantaban. Entonces, no se dejen engañar por el enemigo. Hagan la verdad, hablen la verdad, porque dice Dios que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya saben, hermanos, ya saben, amigos, aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, que están engañando a la opinión pública. Más vale que se arrepientan de sus maldades y hablen a nivel mundial y digan: he hecho esto, he hecho lo malo ante los ojos de Dios, y arrepiéntanse de sus maldades que están haciendo, porque si mueren se van al infierno, hermanos. Ya saben, como ya le digo, la religión pura, ¿no? La religión y la doctrina pura es de Cristo. Hermanos, pero vamos a ver qué es la religión. Dice acá, la religión, según el diccionario, dice que la religión es una doctrina, es la enseñanza que se da a una persona sobre una materia determinada, de ciencia o conjunto de creencias y doctrina liberal, ¿no? La religión y la doctrina pura es de Cristo. Esa religión tenemos que seguir. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, esas enseñanzas tenemos que seguir. Como ya les dije, que hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. Que si no hablamos la verdad, estamos destinados a morir eternamente en el infierno, a ser condenados allí. Y no nos volvamos unos mentirosos. Hablemos la verdad, porque la verdad es la que nos va a dar la salvación. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, miren, aquí la religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Hay muchas denominaciones de todas las iglesias. Yo converso con todas. Yo he conversado con muchas, con adventistas, con testigos de Jehová, con mormones. Yo rescato lo bueno y desecho lo malo, ¿no? He conversado también con los católicos, pero vemos también que si dentro de esas religiones introducen herejías, cosas que Cristo no enseñó, entonces eso no es de Dios, eso es del diablo. Que el diablo está metiendo sus cuatro patas en esas religiones para que esa doctrina no sea pura y santa, así como la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cuál es la religión pura que Cristo enseñó. Aquí lo dice, mire, hermanos, en Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo, dice. Si nosotros hacemos una cosa, predicamos la palabra, nosotros hacemos sanidad y liberación, trabajamos en la obra de Dios, tenemos que guardarnos del mundo sin mancha. No te vas a ir a tomar, fumar y emborracharte y después si te vas a ir a predicar la palabra. No te vas a ir a fornicar, adulterar y después te vas a ir a predicar la palabra. Eso no, hermano. Eso no es la verdadera religión. O no te vas a ir a una fiesta del mundo, donde siempre hacen muchas religiones, y de ahí, después que te tienes una borrachera, te vas a predicar la palabra. Eso no, hermano. Se tiene que vivir una vida de santidad. O eres pastor y tienes 2, 3 mujeres a escondidas. Eso no es de Dios. Así digas que eres que eres evangélico, o eres católico, eres adventista, eres testigo de Jehová, o eres mormón.
Pero si haces esas cosas, no estás en el camino correcto, ¿no? Entonces, por eso dice acá en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, es muy importante estar en una congregación donde enseñan la doctrina correcta. Es importante. Así como Cristo enseñaba a sus discípulos y les decía a sus discípulos que se cuiden de la doctrina de los fariseos, que se cuiden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así como ahora hay bastantes doctrinas, hermanos. Hay doctrinas que no enseñan como Cristo enseñó. No enseñan como Cristo enseñó. La doctrina de Cristo es una enseñanza que nos ha enseñado y nos ha dejado como ejemplo para que nosotros podamos seguir las pisadas del Maestro, ¿no? ¿Jesucristo besó yesos? No besó. ¿Cargó imágenes? No hizo, ¿no? ¿Jesucristo dijo tengan 3, 4 mujeres? No lo dijo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que enumerar de tantas religiones que a veces cosas que Cristo no estableció. Pero por eso le digo que sin embargo acá nosotros tenemos que decir que tenemos que seguir las pisadas del Maestro, porque ejemplo nos ha dado. ¿Verdad, hermanos? Aquí, por ejemplo, como ya le decía, es muy importante estar en una congregación, ¿sí?, donde enseñan una doctrina correcta. Así como Cristo enseñaba a sus discípulos y le decía a sus discípulos que se cuidasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, en el cual Judas obedeció a esa doctrina y cayó. Judas estaba con el Maestro, ¿no? Judas Iscariote estaba con el Maestro y les enseñaba a los 12, les enseñaba la doctrina correcta. Les enseñaba a los 12 discípulos la doctrina correcta. Pero sin embargo, Judas Iscariote no recibía la doctrina de Cristo, no recibía esa enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo lo había llamado para que sea un discípulo, pero él se resistió. No recibía la doctrina de Cristo, no recibía. Se agarraba que tenía la bolsa, dice que se agarraba el dinero de la bolsa que le daban, el dinero que le daban, se agarraba, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué pasó ahí? Lo traicionó al Maestro. Y lo peor de todo, que Judas Iscariote no se arrepintió. Acá nos está diciendo con esta ilustración que Jesucristo estaba dando la doctrina correcta, pero Judas no lo recibió, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Decidió seguir la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos, estando con el Maestro, recibiendo la doctrina correcta, la doctrina pura y santa. No quiso esa doctrina de Cristo. Así como ahora hay muchos que no quieren la doctrina de Cristo, no quieren la doctrina de Cristo, pero así no quieran, tenemos que querer la doctrina de Cristo, porque esa doctrina es la que nos lleva a la verdad. Y la verdad nos hace libres, y la verdad nos lleva a la salvación. Hay una diferencia entre Judas y Pedro, ¿verdad? Hay una diferencia entre Judas y Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que lo negó también a nuestro Señor Jesucristo. Lo negó, pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro se arrepintió y Judas Iscariote no se arrepintió. Y entonces, ¿qué podemos ver con esta ilustración? Con esta ilustración podemos ver que los dos recibían la doctrina de la verdad. Pero la diferencia está en que Pedro se arrepintió. Y por el hecho de que Pedro se arrepintió, Dios le perdonó y lo salvó.
Y la diferencia está en que Judas no se arrepintió y por tanto se condenó. Hermanos, la opción para que nosotros podamos obtener la salvación de nuestras almas es el arrepentimiento. Arrepentirse a Dios, así como el ladrón que se arrepintió en la cruz y Dios lo perdonó. Y el otro ladrón no se arrepintió, se volvió duro su corazón y no quiso arrepentirse a Dios, a Cristo, de sus pecados, y por lo cual fue condenado. Hermanos, la opción para que una persona se salve es creer en Jesucristo y arrepentirse de vuestros pecados. Arrepentirse de vuestros pecados. Y decirle: Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado a tu Hijo, te pido que me perdones y me ayudes, Padre Santo. Dios viene y te ayuda y te perdona. Si usted desea la salvación, si usted desea su salvación. A ver, hermanos, eso es lo que estamos dando esta ilustración para poder comprender y entender que estando usted en su lecho de dolor, usted tiene que arrepentirse a Dios de vuestra maldad que se ha cometido. Todos cometemos errores, no somos perfectos, pero por ese motivo Cristo murió en la cruz para arrepentirnos, porque Cristo es nuestro abogado y el diablo está a tu costado para acusarte, pero Cristo es nuestro abogado. Y al aceptar a Cristo, arrepentirte a Cristo, Cristo te perdona y te salva. A ver, hermanos. Amén, Jesús. Mira, por ejemplo, en una ilustración que en Mateo 16:11, Cristo les dijo que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Hay pastores que son como Judas. Hay pastores que son como Judas, que son llamados por Dios, pero en el transcurso del camino de la verdad se desvían. En el transcurso del camino de la verdad se desvían, hermanos. Leamos en Efesios 4:14. Dice: hombres que para engañar emplean con astucia, ¿no?, las artimañas del error. Efesios 4:14 dice que hombres, mejor dicho, pastores, que predican la palabra, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Comienzan a mentir, comienzan a predicar la palabra de Dios mal, ¿no? Entonces, ahí está el problema, como ya les hemos ilustrado en ese sentido de entre Judas y, ¿no?, entre Judas y Pedro, ¿verdad? ¿No? Hermanos, Dios llama a todo el mundo para ser salvos, ¿no? Dios llama a todo el mundo para ser salvos, pero pocos son los escogidos, ¿no? Porque viven como Judas. Todos son llamados, pero pocos son los escogidos. Hermano, leamos en Mateo 22:14. Acá dice bien claro: porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, es necesario en esto recapacitar. Pedro se arrepintió y Cristo lo salvó. Leamos, hermanos, en 1 Timoteo 4:16. Miren lo que dice acá. Hermanos, dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice así, 1 Timoteo 4:16 dice que ten cuidado, que tengamos cuidado, ¿no? Que tengamos cuidado, que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ella, persiste en la doctrina de Cristo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Predicando la palabra bien, predicando la palabra de Dios con la verdad, predicando la palabra de Dios con la verdad, nosotros también vamos a ser salvos. Y también vamos a ser salvos a los que nos oyen. Pero si nosotros predicamos la palabra de Dios y la predicamos a nuestro antojo, a nuestra manera, y no a la manera como el Espíritu Santo nos guía, y no a la manera como Cristo nos enseñó,
y no a la manera como Cristo nos enseñó, entonces vamos a ser nosotros condenados y vamos a hacer también que condenen a los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando mal. Estamos predicando herejías, cosas que Cristo no nos enseñó. Hermanos, tengamos cuidado cuando predicamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es salvación. Vamos a leer otra vez, dice 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hay personas que hacen Biblias y lo distorsionan y lo cambian los sinónimos, los antónimos, y los hacen a sus antojos. Pero el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda la verdad, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía y nos dice, ese está haciendo la Biblia a su antojo, con mandamientos de hombres y no mandamiento de Dios. Hermanos, vamos a ver en una pequeña ilustración aquí, como dice, como sigue la ilustración aquí. Miren lo que dice acá. ¿Usted sabe diferenciar cuando escucha una prédica? Pregunto. ¿Usted sabe diferenciar cuando escucha una prédica de muchos pastores? ¿Sabe diferenciar si le están diciendo la verdad o le están diciendo la mentira? Si usted sabe diferenciar, es porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios dice que le guiará a toda la verdad. Voy a repetir otra vez. Digo, ¿usted sabe diferenciar cuando escucha una prédica de muchos pastores? ¿Sabe diferenciar si le están diciendo la verdad o le están diciendo la mentira? Si usted sabe diferenciar es porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios dice que le guiará a toda la verdad. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos dice, ese es un mentiroso, ese es un falso profeta, ese es un falso maestro. Los falsos profetas, los falsos maestros, los mentirosos, el anticristo y la bestia y todos ellos, esos son los que mezclan la verdad con la mentira. Mezclan la verdad y la mentira. Mezclan la verdad y la mentira. Hermanos, así actúa el diablo. Así actúa el falso profeta. Así actúa el falso maestro. Así actúan los mentirosos. Así actúa el anticristo. Hermanos, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero el Espíritu Santo de Dios les guiará y le dirá, ese está diciendo la verdad, el otro está diciendo la mentira, así. Al Espíritu Santo de Dios no podéis engañar nadie. Así hagan Biblias fraudulentas. El Espíritu Santo de Dios os guiará a toda la verdad. Pero solamente tienen el Espíritu Santo de Dios a los que siguen a la verdad. A los que se convierten a Cristo, se bautizan y comienzan a agarrar el arado con Cristo. Y comienzan a vivir una nueva vida con Cristo. El Espíritu Santo de Dios os guiará. Pero los que se apartan de Dios, el Espíritu Santo se va también. Porque no está el Espíritu Santo en el cuerpo de pecado. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y Dios nos guiará a toda la verdad. Hermanos, lean ustedes en Juan 16:5 al 15, en donde dice la obra del Espíritu Santo. Ahí les va a dar una mayor ilustración en ese sentido. Dice, lean en Juan 16:5 al 15. Dice, la obra del Espíritu Santo. Ahí podéis leer. Nosotros vamos a leer, hermanos, en Juan. Nosotros vamos a leer, hermanos, aquí, en Juan 16:13. Vamos a leer en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En la fiesta de Pentecostés descendió el Espíritu Santo de Dios.
Y desde esa fecha, ya cuando nació Jesucristo, se había ido. Y dijo que enviará al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Él os guiará a toda la verdad. Y toda persona que se convierte a Cristo y se bautiza y comienza a vivir con Cristo una nueva vida, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en su cuerpo. Porque viene a ser un cuerpo, ese cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo son todos. El templo del Espíritu Santo está en el cuerpo de los cristianos que realmente aman a Dios y siguen la verdad. Amén, hermanos. Voy a leer otra vez en Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos guiará a toda la verdad. Y cuando venga el anticristo, el falso profeta, falso maestro, y todos los mentirosos nos quieran engañar, no nos podrán engañar, porque el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda la verdad. Amén, hermanos. Dice: el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, mora en los cristianos, como ya les dije, ¿no? Mora en los cristianos que siguen a Cristo en las buenas y en las malas, ¿no? En Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, Él os guiará. Dice en Juan 14:17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. El mundo no lo conoce ni lo puede recibir, porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, no puede morar en cuerpo de pecado. En un drogadicto, en un borracho, en un ladrón, en un estafador, en una persona que hace maldades en la tierra. El Espíritu Santo no puede morar ahí. En ese tipo de personas, ¿qué espíritu muera? ¿Qué espíritu mora? Mora el espíritu del diablo, ¿no? Mora el espíritu del diablo. ¿Por qué? Porque ellos son sinagoga de Satanás. Pero cuando ellos se arrepienten a Dios y comienzan a seguir una nueva vida con Cristo, así como nosotros un día nos arrepentimos y comenzamos a seguir con Cristo una nueva vida, el Espíritu Santo de Dios vino y mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, el Consolador, viene y mora en nosotros. Porque ya conocemos la verdad, ¿no? Porque ya somos hijos de Dios. A ver, hermanos. Bueno, esto que sea una pequeña ilustración nada más, hermanos, para poder comprender y entender, ¿no? Entonces, hermanos, dice, y como mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y como mora en nosotros, Dios nos dice en una prédica, ¿no? Quién habla la verdad y quién nos habla las mentiras. Entonces, esto, hermano, que sea una pequeña ilustración para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos comprender y entender. Porque de todas maneras en este mundo, en estos tiempos, hay falsos profetas y hay falsos maestros, que no sé por qué se vuelven falsos profetas. No hay idea, no tengo idea por qué. No sé por qué se vuelven falsos profetas y falsos maestros. Y por más que les digan la verdad, ellos se apoyan en su propia prudencia, en sus mandamientos de hombres, y no en los mandamientos de Dios. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta ilustración que nos ha guiado para poder comprender y entender y tratar de ver quiénes son los falsos profetas y los falsos maestros en este mundo. Que Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos guiará a toda la verdad. Bueno, hermanos, espero que se encuentren bien de salud, y si no se encuentran bien de salud, oremos a Dios para que Dios nos pueda sanar, nos pueda liberar, nos pueda ayudar en todo lo que nosotros queremos. Estando con Cristo somos más que vencedores. Estando con Cristo arrebataremos el reino de los cielos, hermanos. Bueno, Dios me los cuide, Dios me los proteja, Dios me los salve. Amén, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que Dios nos salve. El Espíritu Santo de Dios
nos guíe a toda la verdad. Usted pida en oración a Dios y Dios le va a ayudar en todo su camino. El ángel de Jehová acampe a su alrededor y lo defienda de todo peligro. A mí también que me defienda Dios de todo peligro, de toda maldad que existe en esta tierra. Y a la gente mala, a la gente perversa, les digo, arrepiéntanse a Cristo, arrepiéntanse a Dios, porque con Cristo vamos a tener vida eterna. Amén, Jesús. Toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos. Amén, Jesús.